Café Tucano, segunda temporada, cargada de buena música, talento de la casa y una nueva faceta llena de impacto, entrevistas, videos y muchas sorpresas más. Por la 98.1 FM, Universidad de la Amazonia. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Entonces nos encontramos aquí en Café Tucano por la 98.1 FM en la radio Universidad de la Amazonia, como siempre saludándolos de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana y de 6 a 7 de la noche. Mi nombre es Cristian Eduardo Gallego y esto es Café Tucano. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carolina Burgos Triana, encantadísima de poderlos acompañar de lunes a viernes. A mi lado tengo a Alejandro Morales. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Estamos aquí, pues Cristian el día de hoy tiene una labor académica, por decirlo así, y él nos va a instruir acerca del tema. Cristian, ¿de qué se trata? Sí, exactamente. Antes de hablar del tema, yo quería como argumentar un poco eso. Es que pues teniendo ya digamos una plataforma en la cual podemos hacer como más extensivo y amplio digamos ciertas ideas, pues por eso quería como unir estas dos tareas que tenía, por decirlo de alguna manera, o sea, la emisora, que es un medio de difusión amplio, y pues unirlo digamos a la tarea académica que tengo. Entonces hoy el día de hoy vamos a hablar sobre los grupos insurrectos o beligerantes. Bueno, perfecto, importantísimo. entonces, ¿qué es eso, Cristian? Ya que nos Considerando que los locutores de este programa somos todos de derecho, este es algo que tiene muy, digamos, muy estrecha relación con esto, además con el derecho internacional, ¿no? Entonces, como la dinámica, digamos, de este programa sería la siguiente. Yo les voy a dar, digamos, como una generalidades sobre estos dos conceptos, que son, digamos, grupos insurrectos y grupos beligerantes, y luego yo diría que, digamos, en la última sesión de este programa sería como adaptarlo al ámbito nacional, a lo que nos está pasando ahora, a este contexto nacional. Hablamos de grupos insurrectos cuando hay grupos armados, al margen de la ley por supuesto, que están enfrentados de manera directa o indirecta contra un estado central. Las FARC es un grupo al margen de la ley que va contra un gobierno central, por decirlo así, aunque pues hoy en día, a pesar de que se ve que estamos en medio de un proceso de paz, se sigue dando, ¿no? Exactamente, eso es muy acertado. Las FARC, por ejemplo, sí es un grupo insurrecto, porque está, digamos, al margen de la ley, es armado, tiene, digamos, un mando, una cabeza conocida. Que es una de las condiciones para que sea un grupo insurrecto y sea reconocido de manera internacional. Exacto, tiene como que tener, grupo insurrecto. Tiene que tener, por decirlo así, manejar un grupo de personas y tiene que tener una cabeza o alguien que responda de manera jerárquica por las acciones que realiza ese grupo, ¿no? Exacto, ahora pasando... Además, querer acceder a algún derecho de una manera violenta y con armas. Eso es importante, que además no son respetuosos como tal a los derechos internacional humanitario y a los derechos humanos. Exacto. Otra cosa es que al ámbito internacional, digamos, los estados terceros estados, ajenos, digamos, a esta problemática interna, no están, o sea, no tienen cierto derecho y además están obligados a no tratar con estos grupos insurrectos, sino solamente con el gobierno central. Mientras sean insurrectos, solamente con el gobierno central. Es como, por ejemplo, Ecuador venir a tratar directamente con la FARC, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, cualquier otro país. No se lo pueden hacer esto, sino solamente con el gobierno central. Entiendo. Entonces, es decir, el gobierno venezolano no puede venir a tratar aspectos, por decirlo así, políticos, comerciales, y menos aún ayudarles con lo que sea. Exacto. Entonces, pues aquí se me surge una idea o una incógnita cuando estaban hablando del polémico caso de que trasladaron a Timochenko, ¿fue? A Cuba en un avión de Venezuela. Uh-huh. Entonces, prácticamente eso es prestar una colaboración. Pero yo creo que hay una excepción teniendo en cuenta que está en medio de un proceso de paz, en medio de un proceso de paz, por supuesto. Claro, que el fin no es ilícito, que el fin es encontrarse en un acuerdo de paz. Exactamente. Esto, digamos, de los terceros estados tiene, digamos, un sustento jurídico que es una doctrina plasmada en los acuerdos del Instituto de Derecho Internacional de 1900, en la Convención Panamericana del 29 de febrero de 1928 sobre los derechos y deberes de los estados ante una guerra civil.
Entonces, la insurrección como tal no genera derechos ni deberes definidos, para nada. O sea, la insurrección es simplemente un grupo armado ilegal, nada más. Esto se dice que tiene cierta subjetividad internacional. ¿Por qué? Porque este grupo insurrecto puede llegar a convertirse en grupo beligerante. Pero entonces tiene esa subjetividad, porque para llegar, digamos, a ser considerado beligerante, esto debe pasar por unos requisitos. Y además ser, digamos, declarado de una forma constitutiva, por decirlo de alguna manera. Entonces otra vez aquí en Café Tucano por la 98.1 FM, volviendo en la Universidad de la Amazonia como siempre. Les recuerdo, mi nombre es Cristian Eduardo Gallego en esta emisión. Claro que sí, mi nombre es Carolina Burgos Triana y mi compañero Alejandro Morales. Hablando de un tema súper importante, ¿no? Cristian nos estaba comentando sobre los grupos insurrectos y beligerantes. Cuéntanos un poco más. Entonces, digamos ya a modo, digamos, de conclusión sobre los grupos insurrectos, ya podríamos decir que simplemente es un grupo rebelde, se constituye en un movimiento insurreccional en conflicto con el Estado central, que era lo que les había hablado, es un conflicto interno en un Estado nada más. A los insurrectos se les reconoce, como les había dicho, como beligerantes de forma constitutiva y no declarativa. Alejandro, ¿qué le suena cuando se le dice de forma constitutiva y no declarativa? Constitutiva. Yo creo que para que haya una constitución tiene que cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Declarado es cuando ya de manera, por decirlo, de hecho, creería yo. Sí, es que es de manera propia, o sea, como que un estado, eso viene como de la definición de los estados, cuando los estados se crean. Cuando un estado se crea, puede ser de manera declarativa o de manera constitutiva. De manera declarativa es cuando el Estado mismo dice, bueno, yo soy un Estado soberano, tengo mi poder legítimamente constituido. De manera constitutiva es cuando los terceros estados intervienen diciendo, bueno, nosotros los reconocemos como un Estado. Exacto, a eso me refiero, o sea, que cumpla con unos requisitos para que sean reconocidos de pronto de manera internacional. Puesto que hay países que incluso no son reconocidos o se pierde ese reconocimiento de manera internacional, y eso tiene unas consecuencias, por decirlo así, que es, por ejemplo, que no incluyan en participaciones económicas. Por ejemplo, digamos, podemos ver el Vaticano, que no es reconocido por todos los estados. Exacto. Y eso tiene unas consecuencias, que es que no los incluyen de pronto en los tratados internacionales. Exactamente. No son tenidos en cuenta de pronto comercialmente para realizar tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces se excluyen totalmente del ámbito internacional, ¿no? Y de las relaciones internacionales. Exacto. Entonces hasta ahí vamos como con la definición así general de lo que es insurrecto, un grupo insurrecto. Y entonces, perdón, me aclara, usted decía que los grupos insurrectos son constitutivos o declarativos. Se forman de manera constitutiva. O sea, y es declarado por organismos internacionales, por la comunidad internacional como tal. O sea, ellos mismos no pueden decir, bueno, nos declaramos beligerantes porque sí. Claro, ya que está sometido a unas reglas muy específicas. Vamos entonces con la definición de beligerantes. El reconocimiento de beligerancia se otorga a un grupo rebelde que domina una parte importante del territorio en un estado y que ejerce un dominio efectivo y debe reunir los siguientes requisitos: importancia y continuidad. Entonces, adaptémoslo como para hacer más, como para dar ejemplos al contexto nacional. Digamos la FARC. ¿Tiene importancia y tiene continuidad? Claro. Por supuesto, son más de 50 años de... 53, claro creo. que sí. Exactamente. Ser auténticamente nacional. Obvio. Nacidos acá, creados acá. Que respeten el derecho humanitario, Convención de Ginebra, entre otros. Perdón, ¿cómo? Que respeten el derecho internacional humanitario, la Convención de Ginebra y entre otros. Esa es la parte en la que falla. Exacto, porque yo digo, o sea, pues ellos violan derechos humanos todos los días, creería yo, ¿no? Entonces, en el momento de reclutar de pronto niños para la guerra, al momento de, pues, con el simple hecho de vulnerar vidas humanas, de ejercer torturas, de secuestrar, de privar de la libertad a las personas, que es un derecho fundamental, esencial y natural, y siendo natural es un derecho humano inherente. Inapto, inherente a la persona, exactamente. Entonces me parece que sí. Otra condición es que sean organizados y actúen bajo la dirección de un mando responsable que utilice símbolos distintivos de manera visible como emblemas o escudos. Esta parte también se cumple. La última es ejercer control total y efectivo que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas sobre una parte importante del territorio del Estado. Aquí venimos a una parte que yo quería tocar mucho.
es que ejercer un control legítimo, por decirlo de alguna manera, de una parte del Estado. Entonces, lo que se da, por ejemplo, la vez de la zona de distensión, donde se le concedió esa zona de distensión a la FARC, solamente, o sea, yo diría que estuvo como muy en peligro eso, ya que en cualquier momento se pudo haber declarado la FARC como un movimiento beligerante, simplemente dejando de lesionar, digamos, bienes jurídicamente tutelados, Sí. ¿verdad? O sea, ya sería como algo que en lo que peligró mucho, en lo que falló, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos son como las condiciones que tiene un grupo insurrecto para convertirse beligerante como tal, y además debe ser declarado por la comunidad internacional. Ahora, digamos, vámonos al ámbito internacional. Como grupo beligerante solamente hay una organización pues constituida como tal, es el Ejército de Liberación Palestina. Sí, eso yo sí sabía eso. Solamente hay uno. Ujú. Ya es, siendo beligerante, ya es miembro de la comunidad internacional y está casi al mismo estatus o nivel de los estados. Hay un protocolo adicional en esta comunidad internacional donde se especifica, más pie de la letra las funciones que debe cumplir como tal un movimiento insurrecto para declararse o para que sea constituido como beligerante. Estas son: que tenga un mando responsable. La segunda, que tenga operaciones sostenidas. Y la tercera, que tenga un territorio determinado donde despliegue las operaciones. Esas son las 3 condiciones que se debe dar para que... O sea, las más específicas. Estos 3 requisitos, que son más taxativos, están en el artículo 1 del protocolo adicional 2 del Convenio de Ginebra de 1977. Estos son: que tenga un mando responsable, que tenga operaciones sostenidas y un territorio determinado donde se desplieguen las operaciones. Entonces, esto fue Café Tucano por el día de hoy, por la 98.1, quienes habló Cristian Eduardo Gallego. Carolina Burgos, no les habló mucho, pero pues acá estoy, escuchando. Y Alejandro Morales Carvajal. Claro que Entonces, sí, sin ser chao, más, chao. nos despedimos. Chao, chao. Café Tucano.